Que es un placer recibirlo. Muchísimas gracias por estar aquí. El diputado Carlos Mayá, diputado del Frente Amplio, actual presidente de la Cámara de Representantes. Muchas gracias. No, por favor, al contrario. Antes de ir a la rendición de cuentas, me gustaría su propia reflexión sobre el impacto de la marcha por el Día Internacional de la Mujer. Sobre todo cuando está en sus manos finalmente la votación de la ley de cuotas, ¿no? Sí, yo creo que es el símbolo de cosas que están cambiando. No es fácil que la gente se movilice y no es fácil lograr captar el interés para movilizaciones masivas. Yo creo que expresó muchas cosas a la vez. Personalmente participé, estuve ahí metido entre la gente y creo que es sano, que me pareció muy bueno y ojalá sea un mensaje que vaya en muchas puntas, la parte política sin duda, pero que sea un mensaje en el sentido positivo de que hay cosas que no nos tienen que pasar como inadvertidas y tenemos que todos, desde el ángulo que estemos, trabajar en la materia. Bien. A usted se le reconoce como un gran articulador, un hombre con se le nota en el tono además a la hora de hablar, muy pacífico, capaz de tender puentes. Y evidentemente, aún dentro del propio Parlamento y con cuasi mayoría, o más por uno, ¿no? El tema, por ejemplo, concreto de extender la cuota justamente para que no pase lo que pasó con la experiencia del 2009 para los comicios del 2014, establecer lo de las suplencias y demás, ha sido engorroso. Sí, yo creo en un camino de ir consolidando pasos. Creo que la experiencia de haber tenido esa ley mejoró las condiciones para que hubiese más mujeres en el Parlamento. Obviamente hay algún tipo de corrección que hay que hacer en lo posible. No es fácil porque en realidad, si vas a diputados, la aplicación real es para Montevideo y una parte de Canelones y al Senado en términos concretos. En el interior vos tenés 2 legisladores por departamento en la norma mayoría, entonces como que la aplicabilidad de la norma es escasa. Yo creo que va a salir, eso está en el Senado ahora y lo recibimos este año en diputados. Es el año en que tiene que salir y porque después te acercás a las elecciones y todo. Sí. Usted decía que la marcha, creía usted personalmente que significaba muchas cosas o que simbolizaba muchas cosas. ¿No querrá, entre otras, decir basta de esperar? Sí, claro. Lo que pasa es que ese es uno de los terrenos en el que yo estoy más específicamente. Yo estoy a favor de establecer esa cuota en el sentido de que es un piso que se tiene que dar durante un tiempo importante de tiempo para ayudar a la mejor representación del género en el Parlamento. Después, y además creo en una cuestión que para mí es muy importante en todos los terrenos, que es que vos tenés que dejar asentar la aplicación de las leyes. Lo digo en términos genéricos. ¿A qué voy con esto? Que hagan carne después con la gente, en la gente. Me refiero a esto. Vos tenés la aplicación, la primera vez funciona de determinada manera. Capaz que aprovechás una segunda para corregir, pero en realidad tenés que darle un poco de tiempo para que decanten algunas cosas y para que el sentido que tuvo la intención del legislador llevar adelante efectivamente sea eso y que no sea una burla. Sí, que no haya trampas, ¿no? Exacto. Pero bueno, ahí hay que trabajar mucho sobre los que tomamos decisiones, porque el Uruguay tiene un sistema partidocrático. A mí me parece que para bien, para otros puede ser para mal, pero vos, ¿qué te quiero decir con esto? Que los partidos políticos son muy fuertes y ahí es donde tenés que trabajar la primera batalla. ¿Por qué? Porque los partidos son los que definen la representación y esa es la característica del sistema político uruguayo. Creo que es más fuerte que otros, es más estable, es más previsible en términos generales y es muy uruguayo, ¿no? Si me permite, presidente, sí. Yo creo que hay otra visión, otra forma de aproximarse al tema, ¿no? Porque hablamos siempre de representación y Victoria hablaba de trampas a la ley. Yo creo que el otro ángulo es preguntarse qué es lo que se representa en el Parlamento. ¿Qué es lo que se representa en la democracia? Yo creo que lo que se representa en la democracia son ideas, no son personas. O sea, no es que en el Parlamento tiene que haber representantes de mujeres, de hombres, de negros, de asiáticos, de latinoamericanos. No, se representan ideas. Entonces, las ideas pueden ser portadores hombres o mujeres. Me parece que, a mi juicio, es irrelevante. O sea, lo que importa... ¿No las atraviesa la cuestión de género? No, no, pero ¿por qué vincular
las ideas con el que las lleva adelante. O sea, las puede llevar adelante tanto un hombre como una mujer. O sea, no estás de acuerdo con las cuotas. Pero no es un tema de cuota, es un tema más de fondo que la cuota. Es qué es lo que se representa en el Parlamento. Porque si llevamos al punto de que tiene que haber 50 y 50, aunque haya 60% de mujeres, estamos pensando que lo que se representan son los géneros. Y eso es absurdo, es ridículo. Porque el pedido de 50 y 50 implica que tiene que haber igual representación de hombres y mujeres cuando lo que se representa en el Parlamento son ideas. Permiso. No son sexo ni géneros. Permiso. Ayer teníamos a Constanza Moreira acá. Y claramente ella confirmaba que en temas, y usted me va a tener que perdonar, pero que en temas que tienen que ver con el género, han tenido más acuerdos las mujeres de los distintos partidos que las mujeres de sus partidos con los hombres que integran, por ejemplo, el Partido Nacional, el Partido Colorado o el propio Frente Amplio. ¿Por qué? ¿Porque son malos los hombres? No, porque hay cuestiones que tienen que ver con el conocimiento y con el sentimiento del propio género. De hecho, la bancada bicameral femenina ha funcionado como una bancada aparte del resto de los partidos. ¿Que hagan un partido? Que hagan un partido. El partido es de las ideas femeninas. Si me permite, nos estamos yendo de tema y yo quisiera aprovechar. Bueno, pero que no es el único tema, pero no es el único tema con el que me gustaría conversar con el diputado Maya. Si hay ideas femeninas, tiene que haber un partido femenino. La falta del radical, la falta de voto, cambiar de tema radical, falta de voto 50, ¿es un drama o no lo es? Es una circunstancia. Y como tal hay que trabajar con ella. A mí me pasó, después me quedo picando con todo lo que polemizan ustedes, pero lo dejo para otro día, porque tengo ganas, pero en realidad... Venga un día, le invitamos de panelista un día. Otro día lo conversamos, porque creo que tiene un trasfondo ideológico muy fuerte además. El asunto es ideológico en el sentido digo ideológico no partidario, digo ideológico con respecto a la civilización en que estamos y el mundo que vivimos, pero da para otra conversación. Voy a esto. El voto 50 para nosotros es un tema a resolver. ¿Es muy difícil de pescarlo en otro lado? Vamos a ver. No parece. Vamos a ver. Yo creo, estoy convencido que va a haber rendición de cuentas, pero no es una cuestión de deseo. Creo que va a haber porque el sistema político uruguayo va a generarle instrumentos al gobierno para tener una votación general. Eso es lo que opino. Sí, pero a ver, lo que está plasmado en este documento es una lista de prioridades. No, pero ese es uno interno. Todavía no tenemos texto, pero creo en eso. Y es más, me parece que desde el punto de vista político, a mí me pasa una experiencia muy personal. Los primeros 10 años perdí todas las votaciones, porque estaba en la oposición, las medianas, las grandes, las chicas, legítimamente las perdí porque había una correlación de fuerza distinta. En estas últimas las ganamos todas, las gané todas, o casi todas. Entonces ahora hay un periodo distinto en que el partido de gobierno tiene que buscar acuerdos hacia adentro y hacia afuera, hacia los dos lados. Cuestión que va a estar llevando a la Cámara de Diputados a estar en un foco distinto al que estuvo en los últimos años. Y creo que nos va a llevar a todos a un esfuerzo importante. Al gobierno a flexibilizar algunas visiones para lograr esos acuerdos y a no mirar a la oposición como un todo, sino como una diversidad de una oposición. Y a la oposición también a tener disposición de acuerdo, que no es trasladarle a la oposición responsabilidad de cosas que nos suceden a nosotros, sino de cuestiones... Perdón, ¿lo dice por aquello de que si no se vota la rendición es culpa de la oposición? Sí, lo digo por eso. Lo dijo tu compañero, Michelini. Sí, seguro, pero lo digo expresamente porque es lo que pienso. El tema es así. Por ejemplo, cuando Pablo Mieres, y yo tengo especial aprecio por Pablo, nos dice, echen al Codicen y vemos si voto tal cosa. Sí, y a la ministra, no solo. Por eso creo que es la inversión de la naturaleza de los acuerdos políticos, puntuales o generales. Vos te acordás de determinados contenidos que tiene después determinadas consecuencias, pero esas yo las siento como señales de, en realidad, lo que nos puede pasar a todos, al gobierno y a la oposición, de sentir muchas más ganas de marcar perfil hacia la población y de identidad que de decir, bueno, yo en esto me tengo que bajar para acordar una tercera cosa que no es lo propio, pero que la gente tiene que tener claro que es el acuerdo posible. Pero ¿y ahí qué rol juega lo político partidario? O se lo pregunto de otra manera. A ver. En algún momento hubo todo un debate por la frase que alguien dijo de que lo político tenía que estar por encima de lo jurídico, ¿no? Okay. Bueno,
¿Lo político tiene que estar por encima de la autocrítica también? Yo creo que en realidad, a la larga, y está bien que así sea, la gente nos termina evaluando por lo que vos producís desde el punto de vista del trabajo, también en lo legislativo. ¿A qué voy? Puede resultar muy atractivo para los que le gusta la actividad política lo que le dijo fulana a fulano o viceversa. Sí. Pero después, cuando pasás raya en leyes que te afectan a vos, a quien fuera, en tu vida cotidiana. Entonces, también se ha polemizado sobre la cantidad de leyes. A mí, personalmente, me gustaría que nos concentráramos mucho en tener buena calidad de leyes en su diseño, para que no se declaren inconstitucionales entre después. Entre otras cosas, pero que vos tengas ese como norma. Y bueno, a veces podés tener la sensación en el Parlamento, que a mí me gusta mucho, hace 22 años que estoy en el Parlamento, podés discutir, pero el riesgo que tenés es que el debate sea estéril, que sea un debate por el debate mismo, que después el primero que habló no tiene nada que ver o dijo 100 veces lo que dijo el último. Eso me ha pasado muchas veces. Entonces, la sensación que uno tiene cuando se forman comisiones. Claro, cuando a veces la comisión, por ejemplo, hoy me comentaban que en un semanario sale la posibilidad de generar una comisión investigadora en torno a todo el proceso de cambio Nelson. A mí me parece bien investigar, pero ojo que la misma cantidad de legisladores la tenés para las comisiones comunes, para las investigadoras que allá están y demás. Entonces yo no quiero llenar el ojo a la gente y decir, bueno, metí una comisión investigadora y después cuando vas al producido, a lo que tenés que trabajar, las horas que tenés que meter... Sí, además son los mismos, ¿no? Son los mismos legisladores. Ojo que... La calidad legislativa podría verse resentida, dices tú. Sí, pero eso es una cosa que no solo hace la técnica legislativa, que es muy importante, sino también el contenido. Que cuando vos vayas, que la ley sea lo más clara posible, lo más precisa en eso. ¿Faltan asesores en el Parlamento? Se ha dicho que faltan asesores justamente en el tema legal, que muchas veces las leyes salen con defectos porque falta asesoramiento profesional. Y creo que nos falta, de los asesores que hay una comisión técnica, menos en diputados, nos falta el uso, el habituarnos al uso. Por ejemplo, en el Parlamento de Estados Unidos, yo recuerdo hace 20 años atrás, yo me quedé impactado con eso, por eso lo cuento ahora. Tenía un edificio entero con funcionarios para asesorar al Parlamento para armar el presupuesto, por ejemplo. Entonces gobernaba, yo qué sé, demócratas o republicanos, y sabía que había una base general, desde el punto de vista técnico, que terminaba cepillado, ¿se entiende? Sí. Ahora, vos después definís la orientación. Para mí eso es una de las áreas a trabajar. Es más, cuando anuncié el 1 de marzo que había 2 ejes que teníamos que trabajar desde lo institucional, porque me es claro que es una tarea que hay que laburar mucho. Uno es la cultura y el otro es la academia. Pero entonces... Y es muy importante lo que es la academia, los intelectuales y demás, para la sociedad en su conjunto. Pero a ver, entonces, ¿qué está de alguna manera que se puede llegar a deducir? A ver. Que a los parlamentarios les está faltando conocimiento, estudio, o que tienen la soberbia de no consultar al asesor que tienen a disposición. A veces no utilizás todos los mecanismos que tenés a disposición, eso es lo que pasa. En otra época se podía sustituir, por decirlo de alguna manera, por la experticia. Pero ¿qué pasa? Vos tenés que las últimas 2 o 3 elecciones, capaz que le erro y me corrige un politólogo, pero yo creo que la renovación del Parlamento ha estado en el 65-70%. Claro. En mi caso es casi una excepción, pero también con el ejercicio de la experticia ganás en determinado terreno. Lo que cambiaron fueron los ejes sobre algunos temas sobre los que se legislaba. Bien. Porque cambiaron sensibilidades, cambiaron visiones, lo que no tiene que ser sinónimo de pérdida de calidad. Exacto. De calidad en la redacción. Lo que preocupa, Maía, es en muchos casos el tiempo que se pierde y las energías que se pierden en leyes que resultan inconstitucionales, y pienso que el caso más grave de los últimos años es en el periodo de Mujica, esa famosa ley que equiparaba los sueldos de los senadores a los ministros y que terminó poniendo al Estado en una deuda impresionante con los funcionarios del Poder Judicial, que todavía hoy no está resuelta y que a todos los uruguayos nos va a costar muchísimo esfuerzo.
Entonces me gustaría retomar ese punto. O sea, ¿no sería necesario fortalecer eso que usted decía, como el ejemplo de los norteamericanos? O sea, muchos expertos legales que cuiden que no pasen estas cosas. ¿Tú estás queriendo más funcionarios públicos? No ¿Tú estás necesariamente. queriendo ampliar el Estado uruguayo? No Porque cuidado con tus deseos. No, Después hay que escucharte. Se burla de mí. En realidad, ahí estás siendo algo bien específico que está bien. Hay sobre esas áreas y sobre otras que son bastante complicadas. Por ejemplo, algunas referidas a temas medioambientales, donde cuando salís electo, no sos electo por el perfil técnico, sos porque integrás un partido y tu partido tiene votos y a vos te votó la gente, que es el mayor capital. Pero a veces después pasa que vienen algunos proyectos de ley que suponen que requieren técnicos. Una técnica muy importante. A mí me pasó en varios periodos, por ejemplo, le voy a poner ejemplo, ley de patente, de marcas o de derecho de autor. Algunos de ustedes que tienen años siguiendo los temas generales y especificidad saben que son temas en que tú moves algo y está tocando todo un universo de acuerdos tan importantes que tu intención puede terminar yendo en contra del objetivo final. Entonces, eso que vos decís es así. Y ahora más nos va a exigir alguna serie de cuestiones. Diputado, la última, porque tenemos que hacer una pausa, ya venimos. Ahora, usted que citó al pasar el tema del cambio Nelson, ¿no? Siempre se habla del corporativismo médico, que de alguna manera esconde cosas, ¿no? Y en realidad la clase política no se ha pronunciado demasiado sobre este tema, que ya aparenta hablar de como un enchastre importante, ¿no? ¿Hay corporativismo político? Puede haber en algún lado. Yo el concepto de clase, yo no lo comparto. En primer lugar, porque creo que sí en un sistema político. Y hay gente que defiende intereses distintos o tiene visiones distintas. Entonces, desde el punto de vista económico, sociológico, ideológico, cultural, representamos y tenemos visiones distintas. En algunos temas puede haber corporativismo, como lo hay en muchas cosas. En el caso de cambio Nelson, tenés que buscar más información, pero creo que para la sociedad en su conjunto es bueno que las instituciones vayan a fondo sobre el tema. Y cuando estoy hablando de las instituciones, me refiero a algunas del Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y también al Parlamento, porque es algún fenómeno que puede tener ribetes de las tres instituciones de un Estado republicano. Hacemos una pausa. Yo les recuerdo que para celebrar el Día de la Mujer, en realidad el mes a esta altura, los invita a la tele a ver I Love Me este sábado 11 de marzo a las 22:30 horas por esta pantalla. Son 7 historias inspiradoras de mujeres que se atrevieron a romper estereotipos para alcanzar sus sueños. Es la 6ª edición de I Love Me. No se lo pierdan, ¿eh? Pausa y ya venimos. Porque aprendas a vivir.